Tres colosos del Cretácico se miran a través del tiempo para preguntarse el uno al otro: ¿quién ganaría? En las llanuras ardientes, junto a ríos que esperan la nueva lluvia, se alzan tres depredadores que, por derecho propio, dominan cada rincón de su mundo. Tyrannosaurus rex, el gigante con mandíbula de trueno; Spinosaurus aegyptiacus, el maestro de la sombra y del agua; y Giganotosaurus carolini, el imprevisible coloso de las alturas sudamericanas. No es una lucha anunciada por el destino, sino una exploración de capacidades, de limitaciones y de estrategias que, dependiendo del entorno, pueden inclinar la balanza hacia uno u otro. Este documental no pretende dictar una verdad absoluta, sino abrir la conversación sobre qué hace a cada uno de ellos implacable y qué podría ocurrir cuando el terreno, el momento y el adversario cambian las reglas del duelo. T-Rex se alza en el centro de la escena, como un verdadero prodigio de la mecánica de la mordida. Su cráneo macizo sostiene una cadena muscular poderosa, capaz de generar fuerzas de mordida que solo la ciencia de la paleontología puede aproximar con cifras discutidas, y aún así, sorprendentes. Los dientes, gigantes y serrados, atraviesan las defensas de un cuello robusto que soporta el impacto de un tirón brutal. Su esqueleto, compacto pero tremendamente sólido, es una máquina de propulsión corta pero contundente. Pasos cortos, un torso pesado, una pelvis que transmite la energía de un salto repentino a través de la cadera y la espalda. La vista, probablemente aguda, y un sentido del olfato que localiza el rastro de las presas en jornadas de calor extremo le permiten planificar emboscadas con una precisión que pocos depredadores podrían igualar. Pero lo que define a T-Rex en el combate no es Eulemen su mordida, sino la forma en que la combina con su masa corporal. Es un ataque corto, devastador, ejecutado cuando la presa está cansada o desorientada, o cuando el terreno favorece un cierre rápido de la distancia. Su estrategia de caza, según las reconstrucciones de la biomecánica moderna, parece orientada a capturas contundentes, a vencer por la potencia y a hacer retroceder al enemigo con una sola maniobra de alto impacto. Spinosaurus, en cambio, domina otra geometría de la caza. Su esbeltez es una promesa de maniobrabilidad, su hocico largo y estrecho está especialmente adaptado para perforar la trayectoria de peces que se esconden entre las corrientes de un río. Sus dientes cónicos y afilados son herramientas de precisión, diseñadas para evitar que las víctimas escapen, incluso cuando se trata de criaturas grandes y resistentes. El torso y la cola hablan de una vida que combina la carrera y la natación, con un centro de masas que parece optimizado para la estabilidad en el agua más que para las cargas terrestres. Y el gran caramelo de su anatomía, la vela dorsal. Aunque su función exacta está abierta a debate, la vela podría servir para regular la temperatura, para exhibición o, en un encuentro, para hacer parecer más grande al adversario, una especie de señal visual que puede desorientar o intimidar. Spinosaurus no es un cazador de la misma espuma que T-Rex en tierra firme. Es un depredador que ha convertido la interfase entre río y bosque en su propio dominio, capaz de acechar desde el agua, de lanzarse con fuerza de zapata y de girar para articular la colisión con una injuria precisa de mordida en el lugar correcto. Giganotosaurus se planta como una respuesta del sur al dominio del norte. Sus proporciones hablan de un cuerpo alargado y poderoso, una mandíbula capaz de muerda con un impulso que, si bien no siempre iguala la mordida de T-Rex, compensa con una mayor longitud y una musculatura que genera velocidad sostenida en largas fases de persecución. Es un depredador que parece haber desarrollado una experiencia de lucha en llanuras abiertas, donde la visión de la presa se mantiene a la distancia y la potencia se transforma en un empuje explosivo. Sus hombros, brazos y garras revelan un énfasis en la captura y el agarre, en asegurar la presa con una combinación de mordida y fricción, de manera que una vez que el rival está inmovilizado, la contienda se resuelve con una contundente demostración de fuerza. En el entramado de su mundo, Giganotosaurus representa una versión de la grandeza que se adapta a una menor robustez de la cabeza o a una mayor agilidad que en otras especies, pero no por ello menos capaz de producir daños devastadores cuando la lucha llega a una fase de contacto cuerpo a cuerpo.
Cada uno de estos colosos pertenece a una identidad ecológica distinta, y esa diversidad es la clave para entender por qué, en un enfrentamiento hipotético, no hay un único vencedor. La potencia bruta de T-Rex es innegable. Su mordida puede ser descrita como una apisonadora de dentelladas, capaz de forzar al rival a retirarse o de terminar la pelea de forma súbita. Spinosaurus ofrece una ventaja táctica en la frontera entre agua y tierra, un dominio donde la sorpresa y la velocidad de maniobra pueden inclinar la balanza de un combate a su favor, especialmente si la víctima se siente insegura en una superficie inestable o cerca de la orilla. Giganotosaurus, por su parte, representa la mezcla de alcance, salto y tracción, cuando el terreno favorece la carrera o cuando una presa cansada se mantiene en un punto de vulnerabilidad. Su cuerpo puede convertir una estrategia de persecución en una embestida que resuelve la cuestión en segundos. Para entender un encuentro entre estos tres, hay que viajar a escenarios posibles y desmenuzar las variables que deciden el resultado. En primer lugar, el terreno, una llanura abierta, sin agua ni obstáculos, favorece a quien puede sostener una sacudida prolongada de energía, a quien puede infligir un daño decisivo en la primera carga o a quien sabe usar la ventaja de la velocidad para posicionarse y desarmar al adversario. En una llanura, T-Rex podría imponer su poder de mordida con una apertura de distancia reducida, donde la resistencia de cada presa se ve sometida a una fuerza bruta que puede desencajar articulaciones, fracturar huesos y hacer que el oponente se retire para siempre. Giganotosaurus, con su mayor alcance y su capacidad de maniobra, podría responder con un contraataque que no solo busque morder, sino segundos después desarmar la defensa y crear una ventana para una segunda embestida. Spinosaurus, si la llanura se convierte en escenario, se enfrenta a la desventaja de estar limitado por su movilidad en tierra, pero podría intentar reposicionarse en la sombra de su propia masa corporal, esperando la oportunidad de un giro que sorprenda al rival y le obligue a vacilar. En estas condiciones, el resultado podría depender de la primera decisión: quién ataca primero y con qué objetivo. Si la escena se traslada a un río o a un entorno húmedo, el panorama cambia radicalmente. Spinosaurus cobra una ventaja real. Su anatomía está cincelada para la interacción con el agua, un cuello, una boca y una morfología que le permiten asestar mordidas rápidas mientras su cuerpo se desplaza con la libertad que otorga una flotación controlada. Aquí, la posibilidad de que T-Rex o Giganotosaurus queden fuera de juego aumenta si el agua les obliga a prescindir de su mejor recurso, la tierra, para maniobrar con prehistórica precisión. En este escenario, Spinosaurus podría intentar capturar o desestabilizar a cualquiera de sus rivales con una emboscada desde la orilla o con una inmersión sorpresiva que provoque la pérdida de equilibrio en la presa. Pero no se trata solo de buceos o zambullidas, la estrategia debe incluir el reconocimiento de límites. La boca de Spinosaurus, aunque poderosa, no está necesariamente diseñada para absorber la misma cantidad de fuerza que una mordida de T-Rex. O de Giganotosaurus. En una lucha constante entre el peso de la criatura y la velocidad de la respuesta, la balanza puede inclinarse hacia quien sea capaz de mantener la presión sin ceder ante los errores de juicio. Una tercera posibilidad, el choque en un bosque o una zona de matorrales densos, añade otro conjunto de dinámicas. En ese tipo de entorno, la visión y la explosión de la forma física inciden de manera distinta. El terreno puede ocultar movimientos bruscos y aumentar la posibilidad de sustos, zarpazos y maniobras de asfixia natural. El encuentro podría convertirse en una lucha de distancias cortas y de reacciones rápidas, una situación en la que la capacidad de T-Rex para agarrar y sujetar podría convertirse en un arma de presión sostenida, mientras que Giganotosaurus podría intentar aprovechar cada instante para forzar la acción a su favor con una maniobra de giro que descoloca al oponente. Spinosaurus, por su parte, podría intentar sacar provecho de la cobertura natural para realizar un ataque por sorpresa o para mantener la distancia hasta que los demás pierdan la oportunidad de complementarse en la defensa frente a la amenaza común. Pero, ¿quién ganaría en un duelo singular entre dos de estos monstruos? Si hablamos de un encuentro directo entre T-Rex y Spinosaurus en la Tierra, la balanza parece estar inclinada hacia T-Rex, al menos en un marco de combate corto y contundente.
La mordida del gigante norteamericano es una fuerza de alto impacto que puede terminar la historia en un solo tramo de determinación. Spinosaurus, aunque dotado de un conjunto de armas para la caza acuática, podría verse obligado a adaptarse a una lucha cuerpo a cuerpo que no es su dominio. Sin embargo, no hay un veredicto definitivo sin considerar la edad, la condición física y el estado de ánimo de cada depredador en ese momento. Si el combate se prolonga, la resistencia y la experiencia de batalla pueden jugar un papel importante. La capacidad para administrar la fatiga, para mantener una ejecución precisa de la embestida y para evitar ser víctima de una segunda oportunidad del adversario, podría decidir el desenlace. En la lucha entre Spinosaurus y Giganotosaurus, el escenario podría favorecer a Spinosaurus si la arena de la orilla o el agua cercana le permiten usar su movilidad vertical y la capacidad de setear emboscadas desde el borde, mientras que Giganotosaurus podría responder con un golpe largo, un tirón que no solo se orienta a morder, sino a tomar control del cuerpo de su rival mediante un agarre firme y un segundo asalto. Entre T-Rex y Giganotosaurus, la batalla podría resolverse por la perfección de la mordida y la técnica de la presa. Giganotosaurus podría buscar la posición de agarre y la torsión que rompa la línea de defensa de T-Rex, pero la experiencia de T-Rex en cazar grandes saurópodos, su capacidad de sostener la lucha hasta el límite, y su presión de mordida podrían inclinar la balanza a su favor en un encuentro directo, siempre que el terreno no favorezca a su rival. A la hora de repartir las virtudes y las debilidades, emerge un cuadro claro. Cada depredador brilla en su dominio. Tyrannosaurus Rex es la encarnación de la potencia de mordida y la fuerza de un cuerpo que, pese a su tamaño, se mueve con una explosión de potencia cuando la emoción de la caza dicta su acción. Spinosaurus es un maestro de la sorpresa y de la vuelta táctica, capaz de hacer girar el duelo hacia la orilla y la seguridad que ofrece el agua, donde su metabolismo y su fisiología le permiten desplegar un repertorio de ataques que pueden desorientar a rivales menos acostumbrados a la vida acuática. Giganotosaurus es la síntesis de alcance, velocidad y resistencia. Un depredador capaz de sostener la presión, de mantener la lucha en un ritmo que puede desbordar a presas que no están listas para la embestida continua. Y en un gran marco histórico, la verdad quizás sea más fascinante que cualquier victoria hipotética. La diversidad de ecosistemas dio cabida a cada uno de estos monstruos, y cada uno prosperó gracias a una estrategia que, en el marco de su mundo, fue la adecuada. Aquí, en el corazón de la invitación al debate, surge una verdad que trasciende la fantasía de los enfrentamientos. La pregunta no es solamente quién ganaría, sino que habría aprendido cada depredador de la experiencia de la otra especie. La defensa de un ecosistema no se reduce a una sola batalla, sino a la constancia de la vida en un mundo que exige adaptaciones continuas. Tyrannosaurus Rex nos enseña la lección de la potencia concentrada, de la capacidad de convertir un solo momento en un triunfo duradero. Spinosaurus nos recuerda la riqueza de la versatilidad, la necesidad de domar ambos extremos de la frontera entre tierra y agua. Giganotosaurus nos habla de la audacia de la escalada, de la posibilidad de una lucha sostenida que puede definirse por la precisión más que por la fuerza bruta. Si queremos entender a estos depredadores, no basta con imaginar un choque. Hay que entender el tejido de su vida, qué tipo de presas cazaban, cómo se desplazaban entre estaciones y paisajes, que les permitía sostener la vida durante años, décadas, siglos. La coexistencia de T-Rex, Spinosaurus y Giganotosaurus fue imposible en un único lugar y en un único momento. Cada uno encontró su propio escenario natural, y esa diversidad fue la verdadera triunfadora de la historia. En la memoria de la ciencia y en la imaginación de quienes estudiamos el pasado, el verdadero vencedor no es aquel que derriba al otro en una escena de combate, sino quien, a través de la biología y la ecología, demuestra que la vida tiene múltiples caminos hacia la supremacía temporal. En ese sentido, la fascinación de este debate no reside en señalar un único triunfador, sino en celebrar la riqueza de la vida en sus formas más heredadas y más temibles. Y cuando la pregunta vuelve a su origen, a la curiosidad de cada espectador, la respuesta se mantiene abierta. En un combate directo entre dos de estos gigantes, el resultado puede variar por 1000 razones.
el estado de forma, la edad, la experiencia, el terreno, la presa disponible. La lluvia, la hora del día, la seguridad o la inseguridad del terreno. Cada uno de estos factores cambia la dinámica de una pelea y, con ello, el sentido de victoria. Pero hay una certeza que no se apaga. Estos tres depredadores implacables, cada uno en su propio reino, siguen siendo un espejo de la diversidad de la vida. Su historia enseña que la vida se escribe en el lenguaje de las adaptaciones, y que la supremacía en un ecosistema no se logra solo por la fuerza de un solo rasgo, sino por la conjunción de cientos de pequeñas ventajas, que, juntas, crean el milagro de la supervivencia a través de eras y de continentes. Este es el legado de Tyrannosaurus rex, Spinosaurus y Giganotosaurus, no un simple duelo, sino un testimonio de cómo la naturaleza diseña a sus depredadores para que, frente a un mundo cambiante, sigan encontrando la manera de gobernar su territorio. Y así, con el eco de estas preguntas resonando en la memoria, terminamos este recorrido por un mundo que ya no existe, pero que continúa vivo en cada fósil, en cada reconstrucción, en cada discusión. Algunas imágenes pueden sugerir peleas, otras pueden enseñar la sabiduría de la vida, que la competencia es una fuerza de progreso, que la diversidad permite la estabilidad de ecosistemas y que, en última instancia, la grandeza de estos monstruos no está en su capacidad de vencer a otro en un combate, sino en la manera en que, en millones de años, dieron forma al relato de la supervivencia. Si quedara una última reflexión para concluir, sería esta. La pregunta de quién ganaría no es una invitación a la derrota del otro, sino un puente hacia el entendimiento de cómo la vida puede, a través de la lucha, evolucionar hacia formas más complejas y sorprendentes. Porque, al final, cada depredador implacable fue un maestro de su entorno, y su memoria nos invita a mirar la historia con asombro, humildad y una curiosidad que no se apaga.